Otra vez, porfa, porque aquí tenemos que ir ya entendiendo las enormes diferencias entre una cosa y otra. En la pared, en los tomacorrientes de la pared, siempre hay voltaje, siempre. Lo que posiblemente no haya es corriente. ¿Por qué no hay corriente? Porque la corriente comienza a fluir hasta que un aparato es conectado. Y el aparato comienza a trabajar, porque vamos a ver que potencia en un aparato es el resultado del producto de B por I. Hasta que el aparato comienza a trabajar, entonces es que hay consumo de energía. Y para que haya consumo de energía tiene que circular corriente. La corriente circula hasta que conectamos un aparato. Les dije que a nosotros, los seres humanos, lo que nos mata es la corriente, no el voltaje, que hay gente que ha quedado pegada en alta tensión y no se ha muerto. Alta tensión, estamos hablando de 13.800 voltios para arriba. 34.500, 69.000 voltios a 239.000 voltios que manda el cajón. El cajón es la planta de generación más alta que tenemos nosotros. Y ellos mandan 239.000 voltios por la línea de transmisión. En alta tensión, la corriente es bien pequeña, pero bien pequeñísima. Entonces, vamos a ver este concepto, que espero lo manejen muy claro, que a mayor voltaje, menor corriente. Y a menor voltaje, mayor corriente. Entonces, yo oigo hablar, por ejemplo, a mucha gente que dice que el 220 es más caballo, porque hoy en 220 y hoy en 110. Entonces, ellos se imaginan que el 110 es menor que 220 porque 220 es un número más grande. Y es todo lo contrario. 110 voltios significa mayor peligro a la hora de poder sufrir una catástrofe 1, porque 110 voltios significa que hay más corriente. Vamos a ver esos términos ya cuando estemos analizando las ecuaciones. Ahí ya con números uno pues lo mira mejor. Pero el 110 es más peligroso. La corriente es la que nos mata. Y en generalidad, como una generalidad, el ser humano con 0.5 amperios es suficiente para que nos vayamos a saludar a San Pedro. Si es que tenemos la capacidad, si no nos pega una patada y nos envía para abajo. 0.5 amperios, pero hay gente que puede resistir un poquito más y gente que resiste un poquito menos. Incluso, no sé si se han fijado, que hay gente que la resucitan con esa cuestión de los, ¿cómo que llama papá? Que le ponen a uno aquí. Y los doctores, para RCP, ¿cómo? con el RCP, no. El RCP se llama El desfibrilador. esa babosada, correcto, mija. RCP es le denominan al procedimiento para poderlo resucitar a uno. Pero el desfibrilador es el aparatito eléctrico ese, que lo que hace es mandar una cantidad de miliamperios a través del cuerpo para que el corazón vuelva a bombear. Todo ser humano o todo ser vivo, al menos el animal, desconozco en las plantas, no recuerdo muy bien, pero el ser humano, por ejemplo, todas las señales que recibe el cerebro es corriente, es energía. Todos los nervios que nosotros sentimos, por ejemplo, cuando recibimos un golpe, la señal que le envía al cerebro para que nosotros quitemos la mano porque nos estamos golpeando, entonces esos son pequeñas señales que envía el cuerpo, señales de corriente, pero son un microamperio, al cerebro, y el cerebro le manda una señal ya muscular para que usted retire su mano de donde se está golpeando, ¿no? De ahí que
si han notado, hay gente que no tiene esa cuestión de los nervios, que sufren algún daño en la columna, que por ahí parece que va el impulso. Cuando sufren ese daño se interrumpe el paso de la corriente esa, y aunque la gente se está quemando o le están taladrando, lo que sea, ellos no se mueven en lo absoluto, porque esa señal no llegó al cerebro y el cerebro no mandó de nuevo un impulso para retirar la mano o para alguna expresión de dolor. Entonces esa corriente para nosotros va a ser cero, la corriente inicial, solo para que esta ecuación se nos haga más sencilla. Entonces esta ecuación, si esta es cero, nos va a quedar como L por S por I. Pero esto sigue siendo matemático. Ese término lo vamos a llevar allá a cuestión eléctrica. Ese término de S, que es meramente matemático, ahora nosotros lo vamos a relacionar con lo siguiente. Este S, vamos a decir que es igual a J omega. Donde S omega tiene que ver con frecuencia angular. Frecuencia angular. Denilson, ¿qué entiende usted por frecuencia? Es como una repetición. No es correcto, mijo. La palabra, lo más sencillo. ¿Con qué frecuencia acude usted a misa? ¿Con qué frecuencia acude usted a la disco? ¿Con qué frecuencia va a venir exámenes ahora? Miren que de 35 que tenía y ahora que ya anuncié que los exámenes son presenciales, me quedé con 18. ¿Cómo cambia la cosa, no? Igual me ocurrió en aplicada de 25 que tenía. La vez pasada me llegaron 10. Y ya anuncié que los exámenes eran presenciales. Entonces, la frecuencia en electricidad tiene que ver mucho con este omega, que es frecuencia angular. Solo porque aquí vamos a hablar de frecuencia angular porque nos referimos. Me gusta más referirme a cuando hablamos de generación. Cuando hablamos de generación, allá lo que hay son turbinas. Y las turbinas, pues lo que hacen es girar. Si se fijan las eólicas, lo que están haciendo es girando. Ahí están girando las aspas, enormes aspas, que están conectadas a un aerogenerador que gira a una enorme velocidad porque esas aspas son inmensas. La más mínima idea, bien puede ser que midan unos 15, 20 metros, pero el eje no llega ni a medir, qué sé yo, unos escasas 2 pulgadas, por lo mucho. Entonces, imagínense el movimiento que produce 15 metros para poder pasar, para poder girar a lo que gira 2 pulgadas. Es la relación que puede haber en el movimiento entre 15 metros y el de 2 pulgadas. Entonces, ahí la velocidad es extrema, es increíblemente grande y habla ya de frecuencia angular. ¿Cuántas veces pasa por el mismo punto la misma marca? Eso es lo que hacemos nosotros, o eso es lo que se hace en el mundo, que se pone una marca por aquí. Se imaginan que este sea el eje, se pone una marca por aquí. Entonces lo que hacen es ver cuántas veces pasa por aquí en una unidad de tiempo. Y así sacamos la frecuencia angular. Lo relaciono más me gusta más relacionarlo con eso porque pues estoy hablando de lo que es de generación de energía, que tiene que ver con cómo se genera la energía para que llegue a la casa y nosotros la podamos consumir. Entonces, ese omega tiene que ver con frecuencia angular, pero el omega también tiene que ver con 2πf. El omega tiene que ver con el 2πf, que f ya es una frecuencia en hertz. Una frecuencia de trabajo. Todos hemos visto, o todos sabemos, por ejemplo, cuando estamos en una emisora, que la emisora nos dice tantos megahertz, tantos kilohertz. Entonces,
o en AM que decimos amplitud modulada, o en FM que decimos frecuencia modulada. Trabajan diferente. En AM, que decimos amplitud modulada, lo que estamos manejando es el tamaño de la onda, que esta puede ser así y que otra puede ser así. Una grande, una pequeña. Lo que estamos trabajando es la amplitud de la onda. Pero en frecuencia modulada, ya ahí es diferente. Ya no trabajamos la amplitud o el tamaño de la señal, sino que con lo que se trabaja es que, por ejemplo, que una señal sea así y que otra sea así. Entonces, cambian una con la otra. Eso tiene que ver con frecuencia. También hay una frecuencia que, por ejemplo, en América trabajamos entre 50 y 60 Hz los aparatos, pero en Europa se trabaja con otra frecuencia. Ahí depende del porqué de los campos magnéticos que hay en la Tierra, que hacen girar la Tierra. Entonces, en diferentes zonas es mejor trabajar con una frecuencia que con otra, porque los campos son un poquito más intensos. Por ejemplo, en los polos, los campos son mucho más intensos y ahí se trabaja de otra manera también. Entonces, esta S, que antes la mirábamos como un término meramente matemático, ahora lo vamos a ver como J por la frecuencia angular, pero que la frecuencia angular es igual a 2πf. El J no tiene significado numérico, solamente tiene significado a la hora de trabajar con él en vectores. Si recuerdan en vectores, el J tenía que ver con designar de un par ordenado cuál era la componente imaginaria. En vectores, nosotros sabemos que están los pares ordenados, una componente X y una componente Y. Pues el J lo que me decía era qué componente, qué número del par ordenado correspondía al eje imaginario. Solo eso es su único trabajo. Ahora, me parece que ustedes ahora solo trabajan con A, B, por decir así, un par ordenado, pero siempre saben que este es que el segundo siempre es ¿cómo se llama? El número que corresponde al eje vertical o al eje de las imaginarias. Antes nosotros siempre le teníamos que agregar el I o el J. Ahora me parece que trabajan de esta manera, pero igualdad. El J no tiene un valor numérico, solo significa que es la componente imaginaria de un vector. Ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Continuamos mañana hablando de lo que es el voltaje en un inductor. Cuídense mucho. Nos vemos tomorrow. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Sí, Feliz día. ingeniero. Otro día.